Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias, La materialidad de la memoria, en la cual vamos a seguir recorriendo el archipiélago. Hoy nos desplazaremos hasta la isla de La Palma, donde tenemos el orgullo de contar con Jorge Páez, que es director del Museo Arqueológico Penaurita y doctor en Historia, además jefe de sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cabildo. Él nos va a hablar, va a compartir con nosotros una ponencia acerca de esas verdaderas joyas en piedra, que son los grabados rupestres beneoritas, muy de actualidad en estos días, como bien habrán oído. Él tiene una experiencia extensa, tanto en investigación como en trabajos en yacimientos. Actualmente estamos hablando de más de 500 yacimientos en La Palma, y va a compartir con nosotros esos trabajos, las investigaciones y los principales hallazgos que estamos pudiendo descubrir para divulgarlo en el marco de estas conferencias. Este ciclo, como saben, está realizado con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, dirigido por nuestra conservadora Teresa Delgado, quien se incorporará al final de la sesión para dinamizar el debate con todas las cuestiones que ustedes deseen plantear a través del chat desde ahora mismo. Esperamos que disfruten y le agradecemos desde aquí a Jorge Páez por estar con nosotros de nuevo. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante. Bien, buenas tardes a todos, o buenas noches ya. Antes que nada, pues expresar mi agradecimiento a Daniel y al Museo Canario pues, por haberme invitado a este ciclo de conferencias tan interesante, y en especial a Teresa, que la conozco desde hace mucho tiempo, conozco su trabajo y es un poco quien más embarcado en este tema, ¿no? Yo les voy a hablar de un tema que es la verdadera joya de la arqueología de La Palma, como son los grabados rupestres, que yo lo he titulado, no sé si de forma pretenciosa, perdón, joyas en piedra, pero yo creo que de verdad hay algunos yacimientos que merecen este calificativo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido, una introducción por el tema de la historia de la investigación. Y como les decía, pues ahí dice 450, pero ahora mismo hay algo más, bastante más de 500 estaciones de grabados rupestres, y como veremos al final, pues los hallazgos se siguen produciendo, ¿no? Este tipo de grabados rupestres, especialmente los geométricos ejecutados con la técnica del picado, son únicos dentro de la arqueología del archipiélago canario, salvo algún caso en Canarias o en el Hierro. Y a su indudable valor estético hemos de añadir su interés derivado de cuestiones tales como conocer sus orígenes, sobre todo su significado, y responder a esos interrogantes hasta la fecha, y sigue siendo, ha hecho correr auténticos ríos de tinta. Ahí tienen una imagen de los grabados del Colchete en García. Bueno, el primer hallazgo se produce en 1752, uno de los yacimientos más antiguos de Canarias, y fueron precisamente los grabados rupestres de Belmaco, del cual ahí tienen pues una instantánea, ¿no? Junto con los grabados del Hulan en el Hierro y la Cueva Pintada de Galdas, constituyen la gran trilogía de la arqueología canaria. Belmaco, y sobre todo sus grabados, es el yacimiento más conocido de Benavara, y seguramente el más emblemático, el más que son afuera de la isla, seguramente sea Belmaco, ¿no? Y desde el momento mismo de su descubrimiento ha sido objeto de infinidad de interpretaciones y publicaciones para explicar su significado y los orígenes del poblamiento aborigen. Luego hablaremos un poquito de estos temas, ¿no? Se produce Belmaco en 1752, pero prácticamente hasta comienzos del siglo XX no se producen nuevos descubrimientos. En 1923, Jiménez Santos publican los grabados de Santo Domingo, la Erita y el Calvario de Santo Domingo, ¿no? Ahí tienen una imagen de los grabados del Calvario de Santo Domingo en la García. Estas imágenes, las que hemos visto hasta ahora, son, hay que decirlo, son imágenes de Tarek Ode, ¿no?
un auténtico, igual que esta que tienen aquí, ¿no? Tras la Guerra Civil, se crean las comisarías de excavaciones, cuyo director en las Canarias Occidentales fue Luis Diego Cuscoy, y su representante en La Palma fue un maestro de escuela, don Ramón Rodríguez Martín, quien descubrió una gran cantidad de nuevas estaciones de grabado rupestre, especialmente en su pueblo natal, que era Garafía, ¿no? La Zarza, La Zarcita, Uraca. Además, también se descubren otros yacimientos, como Roque Teneguía. Ahí tienen una imagen de los grabados de Roque Teneguía, por Telesforo Bravo, en 1961, el Cercado de Vicente, Don Pedro, Juana David, por Hernández Benítez, todos ellos en Garafía, ¿no? En la década de los 70 del siglo pasado va a sobresalir la figura de Mauro Hernández Pérez, que desde mi punto de vista es el auténtico padre de la arqueología de La Palma, ¿no? Su tesis doctoral, centrada en los grabados rupestres de Narita, significó el descubrimiento de innumerables estaciones de grabados nuevas, como Caldera de Agua, El Corchete, Calafute, Lomo Bollero, Barranco Los Guanches, Fray Roberto, Lomo de Tamaraoye, de los cuales es esta imagen que pueden ver en pantalla, ¿no? En 1982 se descubren 3 de las estaciones de grabado rupestre, de forma casual, más interesantes de la isla, y que en su momento significaron un gran revuelo mediático, especialmente la Fajana, el Verde y Lomo Gordo. Las 2 primeras, a día de hoy, siguen siendo únicas, destacando los denominados soliformes, que pueden ver, luego más adelante veremos algún detalle, que están en la estación de grabado rupestre de La Fajana, todos ellos en el municipio del Paso, y que a día de hoy este tipo de motivos, pues prácticamente no se han vuelto a encontrar con esa tipología, ¿no? En la década de los 80 del siglo XX destacan los trabajos de Juan Francisco Navarro Mederos y Ernesto Martín Rodríguez, que además de dirigir el proyecto de las cuevas del Tendal, en San Andrés de Salso, llevaron a cabo el corpus de grabados rupestres de La Palma, centrado especialmente en el municipio de Garafía. A partir de 1986, nosotros nos incorporamos a este proyecto de investigación, hasta hoy, ¿no? Que seguimos trabajando en este tema, ¿no? Se descubrieron numerosas estaciones de grabados rupestres nuevas, tanto en las zonas de medianía como sobre todo en las cumbres, en los bordes de la caldera de Carbonero. Entre 1986 y el 92 dirigimos 4 campañas de inventario arqueológico y etnográfico del parque y preparque de la caldera de Carburiente. Se descubrieron más de un centenar de nuevas estaciones de grabados rupestres en el reborde montañoso que contornea la caldera. Ahí tienen unos grabados en el Pico Vejenado, en el Paso, que ahora mismo están siendo objetos de un proyecto de protección para que puedan ser visitados por los turistas. En 1993, 94 y 95 dirigimos la realización de las cartas arqueológicas de los municipios de Barlovento, Villa de Mazo, Fuencaliente, El Paso y Tazacorte. En estos municipios no podemos tenerlos pues, por diferentes razones. Las estaciones de grabado rupestre, salvo El Paso, no son, digamos, ni abundantes ni demasiado espectaculares, ¿no? No obstante, se descubrieron algunos yacimientos, como esta preciosa espiral, semicírculos concéntricos, en el barranco de Tenisca, en El Paso, ¿no? Entre 2002, 2003, 2004 y 2005 dirigimos las cartas arqueológicas de los municipios de Figarace, Punta Gorda y Garafía, así como la actuación de la carta arqueológica del parque y preparque de la caldera Taburín. Se descubrió un buen número de estaciones de grabado rupestre en todos estos proyectos de investigación, ¿no? La apertura del Museo Arqueológico Benoarita ha supuesto el hallazgo de numerosas estaciones de grabado rupestre, merced a un grupo de colaboradores, entre los que destacan Carlos Asterio Abreu, Casiano Melián, el grupo de Salto Pastor Julio Tenerra, etc., ¿no? La mayoría de los yacimientos se sitúan en los municipios de Garafe, Garafía, Punta Gorda y La Caldera, que pertenece al municipio del Paso. Ahí tienen una preciosa estación de grabado rupestre, muy cerca de los del Calvario Santo Domingo, en Garafía. Bueno, ya hemos hecho un repaso muy breve de todo lo
han sido los hallazgos hasta hoy, que luego al final hablaremos de los últimos hallazgos, ¿no? Pero una de las primeras cuestiones es ¿cuál es la cronología de los grabados? Algo que es muy complicado, ¿no? Las primeras hipótesis apuntaban, eso ya se planteó desde el mismo momento del hallazgo del Mako, sobre todo a principios del siglo XX, apuntaban a unas fechas muy antiguas, entre el 2500 y 2000 a.C., y sus autores se pensaba que provenían de las culturas megalíticas de la Europa atlántica, ¿no? De Irlanda, Bretaña francesa, Gran Bretaña, Galicia, Portugal. Claro, básicamente lo que se decía es que en esos ámbitos geográficos, muy alejados en el tiempo y el espacio, existían unos grabados rupestres muy similares a los de La Palma, similares tipológicamente, ¿no? Espirales, meandros y demás, y que lo que se pensaba es que era gente venida de esos lugares los que hicieron los grabados de La Palma, ¿no? Y esto se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que las dataciones absolutas de Canarias cuando comenzaron a aparecer, se vieron que eran mucho más recientes, ¿no? Lo que pensamos los investigadores hoy, nosotros en La Palma hemos diferenciado una serie de etapas, y lo que pensamos es que los grabados más perfectos, los mejor hechos, si quieren ustedes los más llamativos desde el punto de vista estético, tipo la Zarza, el Mako, lomo de Camarahoya, lomo gordo, son los más antiguos, son los primeros que se hicieron en Benahore. Hay una fase intermedia, que ahí tienen un ejemplo, situado en los grabados rupestres del Verde, en el barranco de Tenista en El Paso, y estos, como pueden ver, aunque son bastante complicados, como esta preciosa espiral, rodeada por semicírculos concéntricos y demás, se caracteriza porque tienen da la impresión de que los grabados están un poco peor hechos que los que vimos anteriores, que eran más antiguos, ¿no? Los perfiles son más irregulares, se aprecian los puntos de percusión, y entre ellos podemos incluir los de la Fajana, el Verde o el Roque Tenería en Fuencaliente, ¿no? La fase final, esta temática es mucho menos variada, los motivos aparecen aislados, son de pequeño tamaño, los puntos de percusión son discontinuos y a veces parecen una especie de puntillismo, como estos que vemos aquí, que están enfrente, están en la misma ladera de la Cueva del Tendal, en el barranco de San Juan, en el municipio de San Andrés de Sauce, ¿no? Y los más recientes de todos son unos grabados que son los grabados incisos, que además pensamos que son posteriores a los ejecutados mediante el picado. Estos grabados, hasta prácticamente que no se abrió un museo arqueológico, aquí en La Palma es que casi que ni le hacíamos caso, ¿no? Y son los grabados que aparecen, el tipo de grabados que aparecen en la mayoría de las islas, pero aquí en La Palma, de hecho, si vemos los calcos antiguos, como estos que aquí tenemos en la Zarza y en Caldera de Agua en Garafía, si vemos los calcos antiguos, ni siquiera se calcaban, porque se pensaban que eran históricos, ¿no? Que eran recientes. En todos los ejemplos que conocemos, donde aparecen los motivos en picado y sobrepuestos, salvo un motivo, en todos los demás, siempre las incisiones están encima del picado, lo cual da a suponer que son más recientes, ¿no? Paralelos culturales, bueno, lo que yo les decía antes al principio, ¿no? Primeramente se habló de un origen megalítico de la Europa atlántica y demás, pero se obviaba que este tipo de grabados, muy parecidos a los de La Palma, también se encuentran en el continente africano. Nosotros lo hemos podido ver hace un año en la zona del antiguo Sahara español, en la zona de Dakhla y demás. Si ustedes miran los dos primeros de la parte superior, a la izquierda, ustedes esos grabados los ponen en el Roque Teneguía, y digamos que oscurecen, no, digamos que hacen la piedra un poquito más marrón y son exactamente iguales a los que nos encontramos en el resto del mundo. Y estos son de esa zona, ¿no? Y hay muchísimo por todos lados. Entonces, lo más lógico es pensar
que el origen pues, esté en esta zona, que por otro lado es donde se piensa que venían los indígenas canarios, ¿no? Bueno, hasta hace poco, más de 10 años, como les decía antes, este tipo de motivos incisos, cruciformes, naviformes, reticulados, etcétera, se consideraban históricos. Se decía que si eran hechos pues, por pastores, que si eran huellas de arado, que si eran hechos por barras metálicas para romper los morros y hacer las paredes y demás, para afilar cuchillos, pero hoy sabemos que no. Evidentemente hay algunos que responden a esos tipos, pero la mayoría son grabados incisos que consideramos, como decía antes, aborígenes, pero más recientes que los que todo el mundo conoce, los ejecutados con la técnica del picado, ¿no? Respecto a la iconografía de los motivos geométricos en picado, en realidad son muy pocos motivos. Lo que pasa es que alcanzan una variedad, unas combinaciones de unos con otros que es realmente sorprendente, ¿no? Entre los más llamativos son las espirales. Ahí tienen diferentes ejemplos, pero sus variaciones en cuanto a tamaño. Tenemos espirales de apenas 2 centímetros o 3 centímetros de diámetro, con otras que superan el metro, como las que tienen las pajanas, las que tienen a la izquierda en la parte superior. Luego está el lomo gordo en el pico vaginal del Paso, y la que está debajo, una de las espirales del Calvario Santo Domingo, ¿no? Entonces hay muchísima variedad. Aparecen por todos lados, desde la orilla del mar hasta las cumbres más elevadas, ¿no? Los circuliformes, que pueden ser círculos o semicírculos concéntricos, son igualmente variadas y una gama de combinaciones realmente increíbles y espectaculares desde el punto de vista estético. Ahí tienen unos ejemplos del Parque Cultural Salsa en Garafía, a la izquierda tienen la llamada Roseta, y otro, el panel que nos encontramos en la margen derecha del Caboco, ¿no? Otro tipo de motivos geométricos en picado son los llamados soliformes, que yo les decía antes, y enracimados. Los soliformes, los dos están básicamente en una estación que es en la estación de La Fajana, en el Paso, ¿no? Ahí tienen a la izquierda, en la foto grande, los soliformes de La Fajana, que fueron los que dieron nombre a este tipo de motivos. Y a la derecha, más pequeñito, tiene un enracimado, que en el Fulan hay uno que es casi como si lo hubiera hecho la misma persona, ¿no? Pero son este tipo de motivos prácticamente, salvo algún otro enracimado por ahí, prácticamente son exclusivos de este yacimiento, ¿no? El otro gran motivo más representado son los llamados meandriformes, serpentiformes y demás. Y los tenemos, igual que las espirales, desde algunos minúsculos a otros que superan el 1,50, 1,60 de altura, como el que tiene a la izquierda de la zona de Don Pedro, en Garafía, el del centro en el lomo Tamarahoya, donde el meandriforme, que es continuo, ocupa absolutamente toda la superficie de la roca, no deja prácticamente ni un centímetro sin ocupar. Y abajo tienen una variedad de meandriformes, que son las grecas, que son unos motivos que son bastante raros, ¿no? Y curiosamente, aunque la estación más importante es esa foto que tienen ahí, que es Tagomate en Tigarafe, sin embargo, las mayores representaciones, y también están en el verde en el Paso, pero en la cumbre, en los bordes de la caldera, aparecen paneles, muchos paneles con este tipo de motivos, que vuelvo a decir, las grecas, que no son muy habituales, ¿no? En picado, mucho menos importante, tanto numéricamente como desde el punto de vista estético y demás. Hay otros motivos en picado que son los llamados reticulados y dameros. Ahí tienen dos ejemplos. El de la izquierda, el más grande, es el de Don Pedro en Garafía, y el otro es la llamada piedra de ajedrez, que es una chascona, que es un juego, pero está ejecutado en picado, y la piedra gigantesca parece realmente una mesa, y hay 3 chasconas hechas
perfectamente con la técnica del picado, ¿no? También es verdad que cada vez este tipo de grabado antes no, pues, como pasaba con el inciso, pues prácticamente es que no las hacíamos en mi caso. Entonces pensaba que las motivos geométricos en picado, los alfabetiformes. Siempre se ha dicho que en La Palma las únicas inscripciones alfabetiformes son las de la cueva Tajodeque, en el interior de la caldera de Taburniente. Sin embargo, hoy sabemos que hay muchos más. Es verdad que no alcanzan las líneas, ni si ustedes quieren el número de motivos alfabetiformes que Tajodeque, pero hay en muchos otros yacimientos nos encontramos con motivos alfabetiformes, ¿no? Al menos así nosotros pensamos. A la izquierda, en la foto grande, tienen las grecas y algunos motivos alfabetiformes del barranco de Nogales en Punta Llana, pero también aparecen en La Erita, también aparecen en el Jurado en García, en Belmaco. Si llevamos los calcos, hay motivos aislados, parece, geométricos, ¿no? Estoy hablando en picado, luego veremos que en incisiones también aparecen, ¿no? Otros motivos, los llamados naviformes. La mayoría de los naviformes, aunque se realizaron sobre la mayoría de la incisión, pero también existen ejemplos en picado. Y he traído este, que ha suscitado una gran polémica, ha suscitado en su momento, yo me imagino, que es el llamado naviforme, que algunos investigadores lo han identificado con una nave fenicia y demás, pero si vemos a la izquierda tenemos el grabado y a la derecha el calco. Y si vemos el grabado, la verdad es que el calco, pues, yo creo que hay alguna diferencia entre uno y otro, ¿no? Para mí el grabado, que es el original que está ahí, es un damero reticulado, pues como aparecen otros en muchos otros procedimientos. Grabados cruciformes y encadenados. Los grabados cruciformes en picado no son muy abundantes y sin duda la estación más importante son el que vemos a la izquierda, que es el lomo boyero, en Breña Alta. Y luego, hace unos 10 años han empezado a aparecer una especie de motivos cruciformes, todos ellos están labrados en Tosca. Yo presenté una comunicación sobre este tema en los últimos coloquios a Áreas Américas, y destacan porque son una especie de cruciforme, pero que están encadenados y aparecen asociados a este tipo de yacimientos que recuerdan bastante a lo que se conoce como almogarenes en Gran Canaria, ¿no? Pero también tenemos algunos motivos zoomorfos y antropomorfos. También es verdad que hay que hacer un poco un esfuerzo para decir que el que tenemos a la izquierda, que está labrado en toba, es un antropomorfo, parece una figura humana muy esquemática. Está en un sitio espectacular, lleno de grabados encadenados, un friso de más de 100 metros lleno de grabados. Y a la derecha vemos un grabado de la zona de Tijarafe, no sé si lo aprecian muy bien en la forma, pero recuerda a la mitad del cuerpo de un ovicáprido. Tiene su cara de forma triangular, tiene sus cuernos, parte de el lomo y hasta unas patas, ¿no? Podría ser. Son grabados, repito, que son muy, muy escasos y que su interpretación debe tomarse todavía con mucha cautela, ¿no? Y pasamos a lo que yo les decía, ¿no? Los grabados incisos, que hasta hace muy poco tiempo, pues prácticamente en esta isla, es que ni siquiera ni se calcaban, ni se estudiaban, ni se inventariaban, ni nada. Y hoy estamos viendo que aparecen muchísimas, hay estaciones exclusivamente con motivos incisos, pero también es frecuente que en las propias estaciones de motivos geométricos en picados también aparezca algún panel ejecutado o algún motivo ejecutados en incisiones. La temática es muy variada, encontramos multitud de trazos lineales, curvos que se entrecruzan, motivos geométricos, circuliformes, naviformes, dameros, reticulados, zoomorfo, alfabetiforme. Bueno, hay una variedad tremenda, ¿no? Y algunos muy, muy interesantes
porque apenas así han comenzado a estudiarse, ¿no? Las técnicas de ejecución. Básicamente hay dos técnicas. Los grabados más conocidos y los que son, como decía al principio, que son la joya de la arqueología de La Palma, son los que están ejecutados con la técnica del picado. Algunas veces esos motivos picados luego se repasaban mediante el raspado, el rayado, y en algunos casos se abrasionaban, como ese que tenemos en la zarza, al igual que la roseta, ¿no? Pero son ejemplos muy escasos, ¿no? Generalmente o son picados o son incisos, ¿no? La percusión puede ser directa o indirecta. El picado puede ser continuo o discontinuo. Hay algunos grabados que son, recuerden lo que les decía al principio, que cuanto más discontinuos y demás, más recientes, que parecen una especie de puntillismo, ¿no? Y sobre todo en los bordes de la caldera, cuando la erosión ha erosionado el resto del surco y solo te queda el extremo final del picado, parecen como si lo hubieran hecho con puntitos. Obviamente se debe a eso, a los procesos erosivos, ¿no? La incisión son cada vez más frecuentes y es un tema que apenas, el que tenemos a la izquierda, aparecen sobre todo ese tipo de incisiones verticales paralelas, son casi exclusivas del municipio de Tijarafe, pero muy interesantes, porque hay algunos tramos que da la impresión de que son como si fueran naturales, pero los benaditas los repasaron, los hicieron más profundos, suelen aparecer como la piedra como brillante, por que le pasaban la mano de fuera, y a la derecha tenemos unos grabados del Barranco del Agua Dulce, tenemos unos semicírculos concéntricos en picado y unos incisos al lado, ¿no? Otro tema muy importante, y es otro de los que hace muy complicado, como veremos después, hacernos una idea de qué pudieron significar. Y es que hay una variedad de soportes increíble, ¿no? Cada vez nos encontramos, los podemos encontrar en cualquier sitio, desde la orilla del mar, en medianías, por supuesto, pero en las cumbres más altas, en los bordes de la caldera, en los precipicios. Recientemente los estamos encontrando en coladas lábicas bastante recientes, donde hasta hace poco ni siquiera se pensaba que pudieran haber. Y esa es una de las dificultades a la hora de interpretar su significación, ¿no? Yo he hecho una pequeña selección de los soportes más llamativos, y voy a diferenciar también costas y medianías, que eran los lugares de habitación permanente. Hay una diferencia clara con los campos de pastoreo de alta montaña, ¿no? En las zonas de hábitat permanente, algunos de los conjuntos más interesantes están en roques. Suelen ser roques que destacan poderosamente en el terreno. Sin duda, el más importante es el Roque Teneguía, en Fuencaliente a la izquierda, que después de Tamarahoya, el Pico Vejenado del Paso, la segunda estación en número de paneles más importantes de la isla, ¿no? Y a la derecha tenemos el Roque Teneguía, que es un conjunto habitacional de cuevas, de cabañas, luego tiene conjuntos de canalillos y cazoletas, pero también tiene, en la parte superior y en la cara sur, también tiene grabados rupestres geométricos. Afloramientos rocosos de todo tipo, los podemos encontrar en la parte superior de los lomos, lo podemos en la orilla superior, prácticamente por todos lados. Y el problema estriba que no todos esos afloramientos rocosos, ni mucho menos, tienen grabado. Entonces ahí está, por qué unos sí y otros no, cuando en muchos casos pues no existe, ni siquiera están en los más llamativos, en los que más destacan, o donde los paneles era mejor hacer los grabados. Es decir, que hay una variedad, ¿no? Ahí tienen varios ejemplos. Lomo de Maragoya a la izquierda, en el Pico Vejenado, una de las estaciones más importantes de la isla. Hay dos estaciones muy cerquitas con más de 50 paneles.
una vista espectacular de todo el Valle de Aridane. Y luego tienen un pequeño morrito en la zona de Aguatábar, en Tijarafe, que apenas tiene un panel de motivos incisos, ¿no? Cuando podían ser perfectamente pues, muchos más motivos, ¿no? Las laderas de barranco pueden aparecer en cualquier punto, desde la orilla superior, pero también pueden aparecer a mitad de ladera o incluso hasta en la parte más profunda. Pueden aparecer en afloramientos rocosos, en su posición o en piedras sueltas que se han desprendido del risco, ¿no? Ahí tienen dos ejemplos típicos. Tenemos a la izquierda el barranco de Fagundo, en García, el barranco, uno de los barrancos, o el barranco más profundo de la isla. Están en esa piedra que está caída, se desprendieron del risco, y eso está a media ladera, de fondo y de la orilla. Pero luego tenemos lo de las Toscas, Juana Dalín García, donde los grabados, eso que tenemos ahí frente, están justo en la orilla superior del barranco y están señalando, bueno, el camino, todo el camino real pasa justo por ahí, ¿no? Ya luego hablaremos un poco de este tema, ¿no? En el interior de cuevas son rarísimos, pero también los hay, y hay ejemplos tan significativos como Belmaco, o el interior, dos de las líneas de grabados alfabetiformes de la cueva de Tajodeque, en la caldera también, están en el interior de la cueva. Hay algún otro ejemplo más, muy pequeñito en el paso, pero son raros, ¿no? Pero también los hay, ¿no? El tema de los cabocos. Los cabocos, para que me entiendan, son los saltos que se producen en los barrancos. Son zonas muy apetecibles, muy buscadas por los benavaritas, por lo menos en La Palma, porque en torno a ese caboco, a ese salto, a esa caída, suele haber cuevas y suele haber fuentes o eres, ¿no? Entonces, esos cabocos suelen ser lugares de habitación o lugares de marcada significación mágica religiosa, como estos dos ejemplos que tenemos aquí. A mi izquierda, la fuente del Colmenero, en García. Los grabados están tanto en los laterales del caboco como en las piedras sueltas caídas, y quizás uno de los más importantes es los grabados del Verde en el barranco de Tenisca, en el paso, ¿no? Después hablaremos sobre este tema, ¿no? Pasamos a la alta montaña, ¿no? A los bordes de la caldera Taburiente, que toda esta zona, el único uso que tuvieron fue un uso pastoril, pero eso fue así tanto en la época indígena como prácticamente hasta los inicios de la década del 90 del siglo pasado, porque por las condiciones climatológicas, orográficas, el tipo de vegetación que era, la única actividad que se podía hacer era el pastoreo. Todos los pastores de la isla de La Palma, cuando llega, estoy hablando de la época de Navarita, cuando llegaba, se aproximaba el verano, y eso variaba de un año para otro, dependía de las condiciones climáticas de cada año, seguramente todos ellos se veían obligados a subir a la cumbre, hasta que volvía a llover y bajaban otra vez a costear. Y medianí se reiniciaba así. Entonces, arriba en la cumbre hay, si hablamos de concentración de grabados rupestres en la isla de La Palma, hay dos puntos muy importantes, que son García y todo el contorno de la caldera. En ese contorno de la caldera, en el borde montañoso, uno de los sitios más preferidos para hacer los grabados son los diques. Diques son, como estos que ven aquí, son afloramientos de piedra, que pueden tener, algunos son enormes, algunos alcanzan una forma semicircular y demás. Y en esos diques aparecen grabados rupestres, pero no en todos, ni mucho menos. Ahí es donde está el problema. No todos los diques tienen grabados. Ahí tienen dos ejemplos, donde tenemos la pared de Roberto, uno, el de la izquierda, donde se ve en primer término una espiral, pues el otro dique que está justo delante, que está en la misma orilla y tal, que perfectamente puede ser grabado, no tiene. Sin embargo, otro que está detrás sí tiene grabado. Y a la derecha tienen uno de los paneles de la erita, en el Pico de la Sabina, en las cumbres de Santa Cruz de la Palma, que es una de las estaciones más interesantes que hay en toda la cumbre, tanto el número de paneles, por su situación, ubicación,
y sobre todo por los otros yacimientos que hay asociados en el entorno, ¿no? Los afloramientos rocosos de la cumbre también hay, suelen aparecer estaciones. Cuando hablo de afloramientos rocosos, hablo de piedras que están en su posición. Suelen ser morros rocosos que pueden destacar del terreno o no, o con mucho sobresalen, 1 metro o 2, pero tampoco necesariamente, ¿no? Entonces, suelen estar en la orilla superior de las tabladas. Las tabladas en La Palma son los interfluvios que se separan las cabeceras de los grandes barrancos, y que era sobre todo donde se establecían los pastores. Entonces, ahí tienen varios ejemplos. A mi izquierda uno del llano Las Lajitas, en Garafía, y el otro está en la tablada, por encima de la Fuente Locandia, en Barlovento. Pero también en la cumbre aparecen muchísimos grabados en piedra suelta. Están por todos lados. Y los podemos encontrar de todos los tamaños, desde grabados de casi 2 metros de diámetro a otros. Estos dos que tienen aquí, el de la izquierda, en el Pico de la Cruz, en San Andrés, está puesto en el Parque Arqueológico del Tendal. Ese grabado apenas tiene 15 o 20 centímetros como mucho de diámetro. Y la otra, que es la cumbre de Punta Gorda, tiene lo mismo, 25 centímetros como mucho de altura máxima, ¿no? Entonces, este tipo de grabados aparecen por todos lados. Son muy difíciles de ver, suelen estar enterrados por los codazos, la propia erosión, las lluvias, las nieves los desplaza, están muy erosionados y, bueno, son complicados. Pero los podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? No puedes decir, vamos a encontrar grabados en este sitio. Te lo encuentras en medio de los glaciares, lo puedes encontrar encima de afloramientos rocosos, como los que vimos antes, pero en tierras sueltas. En alta montaña están los amontonamientos de piedra, luego hablaremos de ellos también, donde muchos de ellos, no todos ni mucho menos, tienen también grabados rupestres. Los grabados rupestres pueden estar en las piedras hincadas, como es en Larita, en la zona en la cara exterior de uno de los amontonamientos de piedra del llano de las Lajitas, en las cumbres de Garafía, y el otro, no sabemos, es de la colección de Don Ramón, pero por la tipología y demás, seguramente fue traído también de la cumbre, pero tiene la oportunidad, el chiquito, de que está grabado por las dos caras. Es una laja, grabado muy bonito, que son ese tipo de grabados, pues no es muy habitual, ¿no? Y estamos entrando ya en una de las cuestiones más interesantes, más llamativas y que, vamos, seguramente a todos los que están pues les pueda llamar más la atención, que es el posible significado de estas enigmáticas inscripciones, ¿no? Yo siempre me quedo, aquí en La Palma estuvo hace unos años Jean-Claude, acompañado por Carmen Gloria Santana, el director de la Boda Pintada de Gala. Estuvimos 3 días con él, recorrimos las estaciones más importantes de La Palma y yo aprendí muchísimo con esta persona, puesto que aprovechamos pues para preguntarles todas las dudas que teníamos, ¿no? Y la verdad es que nos dio una serie de pautas que pensamos que es por donde van los tiros, digamos. Yo, como decía Jean-Claude, los grabados no tienen por qué significar una sola cosa. Ni siquiera sabemos cuándo se hicieron. Estamos hablando de unas personas que vivieron como mínimo, seguramente más, 1500 años en esta isla. A lo largo de todo ese tiempo hubieron seguramente infinidad de circunstancias climatológicas, calamitosas y demás que hicieron cambiar su percepción de la vida, su religiosidad y demás. Entonces él me decía, él defiende la teoría del chamanismo, entonces yo recuerdo que le preguntaba en la zarza, recuerdo que le decía, pero Jan, yo no entiendo por qué tenemos, estoy hablando de Garafía, ¿no? Tenemos los grabados de la zarza que son espectaculares, están en unos paneles determinados y hay otros que no están.
unos pocos cientos más abajo está una pequeña estación que se llama la Fuente de los Palomos, dentro del Parque Cultural La Zarza, que es un panel inmenso de 150 metros de largo y 20 o más de altura, con unos paneles lisos espectaculares. Sin embargo, solo hay dos motivos pequeñitos en la parte más oscura, más profunda, y que están enfrentados, ¿no? Entonces yo le pedía, ¿cómo se explica eso? Y yo recuerdo que me decía, el chamán, me decía, le pide permiso a la roca para realizar los grabados. Y si el chamán, la roca le dice que ahí no, pues él simplemente no lo hacía, ¿no? Tanta certeza, o tenemos seguramente más dudas o interrogantes que certezas, ¿no? Hay cosas que nos resultan inexplicables, ¿no? ¿Por qué existe una diferencia tan abismal de Tagalgen, lo que ellos Garafía? Garafía por sí sola conserva más de la mitad de todas las estaciones de grabados rupestres que hay en La Palma. Sin embargo, Tagaragre, que es Barlovento, o Tijarafe, hablo de Tijarafe, la zona Punta Gorda, que están pegadas a Garafía con las mismas condiciones climáticas, geológicas, botánicas, de fuentes y demás, prácticamente no tienen grabado. Hay muchos menos grabados. ¿Qué es lo que hizo que los antiguos garafianos, pues nosotros decimos los arqueólogos, un poco en broma, pero que no es así, al final lo verán, en Garafía prácticamente cada piedra es un grabado, ¿no? ¿Por qué hay una tal cantidad de grabados rupestres en la mitad norte de la isla de La Palma y en la mitad sur apenas hay? Es verdad que la mitad sur es más reciente, está muy afectada por el vulcanismo y demás. Nosotros pensamos un poco que puede haber estaciones de grabados rupestres de tipo insular, como el CAR local, y muchos de esos grabados que yo les decía antes que están en piedra suelta, en los rocos, es como si fueran objetos votivos de una persona, ¿no? Fruto de las creencias de esa persona, que por las razones que fuera, sus dioses las dejaban en determinados lugares y le pedía a sus dioses lo que fuera, ¿no? Ya veremos algo sobre este tema, ¿no? Es que no tiene otra explicación, ¿no? Nosotros estamos convencidos que los grabados rupestres, estoy hablando en este caso sobre todo de los grabados rupestres de tipo geométrico ejecutados en pintado, las estaciones medianas grandes eran una especie de santuario en las cuales los benoditas se reunían para pedirle a sus dioses una serie de dádivas. Y la más importante de todas es el agua, ¿no? Y eso yo creo que los palmeros en los últimos 10 años estamos dándonos cuenta de la importancia y lo vital que es el agua. Pues eso para nosotros que tenemos galerías, que tenemos embalses y demás. Imagínense hace 500 años y más, 10 años de sequía como lo que hemos tenido pues en la última década. Eso hubiera sido terrible, ¿no? Pero, una de las teorías, yo tengo que decir que yo creo que la mayoría de los grabados, yo creo que la vinculación más estrecha es con este tipo, ¿no? Eran lugares en los que se hacían ritos propiciatorios de lluvia, ¿no? El agua, como decía antes, tanto entonces como hoy, es vital para la supervivencia. Su abundancia o escasez marcaba el ritmo de sus actividades cotidianas. La Palma no es tan rica en agua como se piensa. Aquí en Canarias se piensa que La Palma, la Isla Verde, que el agua, nosotros los palmeros nos creíamos que el agua, que nunca jamás íbamos a tener problemas de agua, lo estamos teniendo, y seguramente si las previsiones de cambio climático van como se piensa, las vamos a seguir cada vez más acentuadas. Nosotros tenemos tanta agua, sobre todo por el tema de las galerías, que son unas perforaciones artificiales, sobre todo a partir de mediados de mediados del siglo pasado, ¿no? Por tanto, tanto en invierno, tanto como en verano, cuando no llovía, había que pedirle a sus dioses que lo importante para hacerlo, no el único, eran las estaciones de grabado rupestre.
muchas de las cuales están situadas junto a fuentes, o en las mismas fuentes, o en los caminos que llevan las fuentes. Ahí tienen diferentes ejemplos. Tenemos a la izquierda tenemos una espiral que puede ser el símbolo del agua, de la que parte un mandriforme, pero si se fijan, los dos surcos grises que hay a los lados de ese grabado y un mandriforme que puede ser ese agua corriendo por el barranco, esas dos churretones que hay ahí son filtraciones de agua de invierno, es decir, que el agua sale de la piedra y es como si hubiera estado marcando. Además, en el centro tenemos una espiral, en el centro de Caboco de la Zarza, así está prácticamente en invierno, cuando llueve, vemos escurrir el agua, caer, justo ahí en años normales cae un chorro de agua que puede ser más o menos importante dependiendo de tal. Y a la derecha tenemos la fuente de Tamarahoya, que ahora está completamente seca, no tiene ni humedad, ni siquiera los conativos, pero en invierno, cuando corre el agua, piensa esos surcos, que yo pienso que son surcos tallados. Jean Claude nos decía que muchas de las culturas primitivas en las que él ha convivido durante mucho tiempo, esos motivos verticales, paralelos y demás, es la representación de la lluvia. Y hablamos de pueblos de África, de Siberia, de América y demás, ¿no? De Australia. Lo que llamamos santuarios de bosque. Santuarios de bosque son un tipo de estaciones de grabado rupestre que solo están circunscritos a la zona de García, están metidos en medio de la laurisilva, donde el agua está por todos lados, ¿no? Tanto en verano como en invierno. Sin embargo, en estos últimos años, la verdad es que este verano daba tristeza ir a la zarza cuando veías que hasta los musgos, hasta los árboles se estaban secando, ¿no? Y ahora seguramente estará otra vez espectacular, pero daba grima, ¿no? Pero este tipo de estaciones de grabado rupestre están en ese entorno de Roque Faro, La Mata, San Antonio Monte, Llano Negro y demás. Luego vamos a ver la última diapositiva, está centrada en esta zona, como veremos después, ¿no? Entonces, en esta zona, el agua es algo, está por todos lados. Fíjense, a mi izquierda tenemos la fajaneta del Jarito, ¿no? Un panel inmenso de unos 70 de alto por lo menos, con esos magníficas espirales y demás. La zarza, las otras dos son de la zarza, donde el agua está, pues, sale, digamos, como decimos aquí, los árboles y las piedras lloran agua, ¿no? Hay otras estaciones de grabado rupestres que parecen que están hechas para delimitar espacios y caminos, traverse. Están hechas junto a algunas de las rutas pastoriles más importantes, las pasadas que comunican al interior de la caldera, como la que tiene a la izquierda, justo en Barranquera Abierta, que es la pasada más fácil para descender de los bordes hacia el interior. Hay otros grabados, como el que tiene a la derecha encima, en Tiramacil, que es una piedra colocada verticalmente. Esa piedra solo está ese grabado en un lobo muy ancho, y lo estás viendo, lo ves cientos de metros antes de llegar allá, estás viendo esta ciudad. Evidentemente está hecho para que se viera, para marcar, no sabemos muy bien qué, pero está hecho para que la gente lo vea, ¿no? Los uniformes de las fajanas, es el calco que tienen ahí tienen dos de los motivos más bonitos. Puede ser una especie de marcadores topográficos, podrían estar señalando, pues los círculos podrían ser una especie de poblados o de cuevas, de cabañas, y esas delimitaciones alargadas podrían ser zonas de pasto, las líneas que separan esa delimitación podrían ser una especie de senderos y demás, podría ser, ¿no? La pena es que lo grabó la Fajana, que la vista es espectacular del valle. El tema es que si estuviéramos hace 500 años, podríamos comprobar fácilmente si eso era así. Lo que pasa es que en los últimos 500 años, si hay una zona transformada, es precisamente el Valle de Aridane, ¿no? Donde prácticamente fuera de los barrancos es que no quedan, no pueden aparecer yacimientos astrales. Cultos astrales, ¿no? Ya las fuentes no históricas decían que venían a Ahora, que significa la luz, que se equipara con el sol en estudios principales, y que a la luna como diosa.
diferentes investigadores, Manuel Pérez, Ernesto Martín, Jorge Pay, desde hace mucho tiempo ya se ha planteado esa posibilidad de que algunos yacimientos de petroglifos estuviesen relacionados con marcadores astronómicos, ¿no? Los auténticos arcoastrónomos, con Antonio Belmonte, ese tipo, ven una relación clara con puntos centrales en los yacimientos, ¿no? Como son, podría ser el llano de las Lajitas y los grabados del verde. A la izquierda tenemos el conjunto de las Lajitas y a la derecha la puesta de sol en el solsticio de verano en los grabados del verde, ¿no? Y luego, recientemente nos apareció esta vasija de la fase 2B, que llamamos, fue estudiada por José Espinel, Juan Antonio Belmonte también la vio, y los dos coinciden en que esa vasija es un calendario a la vez lunar y solar, ¿no? Claramente son secuencias y tiene exactamente 365 trazos, que fue lo que cuando los contamos un montón de veces nos llamó la atención cómo es posible, ¿no? Bueno, es un tema también ahí, que está sugerente, y luego, pues, últimamente, Miguel Martín y otras personas, pues, hablan un poco de relación de este tema de marcadores astronómicos y demás, ¿no? Ritos de fertilidad y fecundidad. Esto, en La Palma hay un tipo de yacimiento que son los amontonamientos de piedras muy parecidas a las torretas de Gran Canaria, las áreas de sacrificio de La Gomera y demás, que aparecen sobre todo en los bordes de la caldera Tauriente, pero no exclusivamente, como se ha dicho, como pensábamos. Lo que pasa es que donde más se ha conservado en los bordes, también aparecen en las zonas de medianía y demás, ¿no? Y hay una cita textual de Abreu Galindo que dice: estos palmeros eran idólatras y cada capitán tenía su término donde iban a adorar, cuya adoración eran estas formas: juntaban muchas piedras en un montón en pirámides tan alto cuanto se pudiese tener la piedra suelta. Y en los días que tenían situados para semejantes devociones suyas, venían alrededor de aquel montón de piedras, y ahí bailaban y cantaban endechas y luchaban y hacían los demás ejercicios de holguras que usaban, ¿no? Yo creo que está claro, lo que tenemos que preguntarnos es si estas espirales, círculos, semicírculos, mandriformes, que son exactamente los mismos que aparecen en las estaciones de grabado, si el significado que tenía era el mismo, ¿no? Yo pienso que hay que diferenciar mucho. Si los benoditas se tomaron tanto trabajo para hacer este tipo de estructura, algún tipo de diferencia tenía que ver con nosotros, o a lo mejor resulta que unos son anteriores o posteriores a los otros. De todas maneras, eso es muy complicado saber. Lo que sí sabemos es que en los amontonamientos de piedra de los bordes de la caldera Tauriente suelen aparecer grabados rupestres, también aparecen piezas líticas y fragmentos de cerámica, como si fueran ofrendas, ¿no? Tal y como plantea Abreu y Galindo, ¿no? También canalillos y cazoletas, aunque no son habituales, cada vez existen más ejemplos donde aparecen conjuntos de canalillos y cazoletas y también asociados con grabados rupestres, tanto en basalto como el que tenemos a la izquierda, una foto preciosa del cercado de Vicente en García, pero también en granzón. Los dos que tienen ahí son de Cinta Gorda, Lomo Muerto y Montaña de Grado. Desde nuestro punto de vista, este tipo de yacimiento está claramente asociado con ritos de lluvia, que pueden asociar, si ustedes quieren, con los llamados baladeros, ¿no? Ritos de fertilidad y fecundidad. Bueno, tenemos aquí el grabado de la izquierda de la montaña de Sanchi. De hecho, va a salir publicado en breve. Una serie de investigadores creemos que es una especie de representación de la isla de La Palma, con canalillos y cazoletas, como pueden ver ahí, ¿no? Está justamente orientada norte-sur. Si ustedes derraman, ven el canalillo, creemos que está representada la caldera, la montaña. Hay que decir que desde este lugar se ve toda la vertiente occidental de la isla de La Palma, desde la punta de Fuencaliente hasta Punta Gorda. La espiral que tiene a la derecha está justo a la izquierda de ese conjunto de canalillos, donde está esa cazoleta que parte el canal. Esa espiral está colocada ahí, ¿no? Entonces, da la impresión que era un lugar
Si derramamos líquidos, el agua comienza a extenderse por todo, es como si cubriera a la isla. Creemos que es una representación de la palma y que los ritos que se están haciendo están pidiendo ahora a sus dioses que lloviese y que la isla se regase con agua, ¿no? Con lluvia. El agua era vida, fertilidad. Grabados y el mundo funerario. Son pocos los ejemplos, pero cada vez hay algunos más. Nosotros presentamos en los últimos coloquios con Nuria Álvarez un trabajo, o anterior edición, está publicado en los coloquios, donde hay 4 o 5 yacimientos donde parece muy clara la relación de los círculos, semicírculos concéntricos con el tema funerario. Que por otro lado no es exclusivo de La Palma, ni mucho menos. Hay otras culturas mundiales donde pasa lo mismo. Tenemos los calcos de la zarza, justo debajo donde apareció, donde se excavó un cejo de habitación, pero justo en la roca madre apareció un montoncito de hueso humano y los círculos concéntricos gigantescos que aparecen al lado están en la fuente del Sauce en Garafía, y justo debajo hay una covacha donde aparecieron restos de por lo menos, creo recordar, 3 individuos. Petroglifos y recintos petros. Ya estamos acabando. Es un tipo de yacimiento que hasta hace muy poco apenas conocíamos, pero que suelen contar con grabados rupestres, incluso el de la izquierda que está en la montaña de los Riberadores en Tijarafe. Fíjense la piedra, que es súper irregular, e incluso para hacer esos preciosos espirales y demás aprovechaban la propia irregularidad de la roca, ¿no? Está en medio de lo que parece un recinto de piedra, se conservan las 4 esquinas, hay cazoletas y demás, la vista es impresionante y demás, y aparecen cada vez, es más frecuente, y en este tipo de piedras que hace unos años ni las mirábamos, ¿no? Pues ahora estamos viendo que aparece. La de debajo es una espiral que está, prácticamente es la única espiral en piedra, labrada en basalto, que está dentro de la caldera, pero lo interesante es que está a 2 o 3 metros del llamado Tagoror del Barranco de los Cantos, dentro de la caldera. No la habíamos visto porque esa piedra estaba totalmente llena de pinillo, y hace unos años, de forma casual, pues un grupo de gente que visitamos el sitio, alguien decidió limpiar la piedra y nos apareció esa espiral tan bonita, ¿no? Y bueno, yo creo que todos más o menos estarán esperando, cuando creíamos que ya nada podíamos sorprendernos, pues hace unos meses, en la isla de La Palma nos acaba de aparecer esto que presentamos ayer, ¿no? Aunque esta mañana y en algún medio salió como que fue un hallazgo casual, y eso no es así, ni mucho menos, ¿no? Esto forma parte de un proyecto que se denomina las Cuevas Colgadas de Noaritas, dirigida por arqueóloga Nuria Álvarez y espeleólogo, escalador, quien sea especialista en ese tipo de cosas, Eduardo Díaz, y forma parte, es un proyecto que lleva 3 campañas, con esta desarrollándose, y la sorpresa fue que hace unos meses encontraron esto que vemos aquí, que son unas pinturas, como pueden ver, rupestres, muy esquemáticas, muy sencillitas, aparecen en el interior de un tubo volcánico que tiene unos 40 metros de profundidad, y en el fondo, que es el único sitio donde te puedes poner de pie, nos encontramos con 3 frisos. Creemos que hay otro más, pero que está mucho más desgastado, donde aparecen estos símbolos realizados con carbón. Nosotros, cuando me mandaron las fotos el mismo día que la hallazgo, yo no me lo creía. Yo digo, esto tiene que ser reciente, histórico y tal, pero cuando me dieron el sitio, resulta que hace unos 32 años, con un taxista, un señor del Paso, me comentó que en esa zona el padre había visto una cueva con pinturas en el techo. Estuvimos toda una tarde buscando esta dichosa cueva, no la encontramos, pero no la encontramos porque seguramente el padre no le dijo que era una cueva inaccesible o que
había que trepar, había que descolgarse y demás. Y nosotros, él la buscaba 100 metros más arriba de donde realmente aparecía pero la cueva está ahí. Obviamente, la primera intención era llamarla la cueva pintada, pero ni pretendemos ni creemos que se pueda comparar cueva pintada, solo hay una. Entonces, se nos ocurrió, bueno, fecha con Carmona, pues cueva Tiznada, ¿no? Pero no hay ningún problema en que tanto la cueva Tiznada como ahora La Palma, pues podemos hacer una especie de hermanamiento, ¿no? Ahí pueden ver que son figuras muy sencillitas. Tiene algún otro tipo de resto arqueológico, pero no tiene estratigrafía arqueológica como las que aparecen en La Palma, ni mucho menos. Entonces, es un proyecto financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que también está financiando un proyecto donde se van a hacer dataciones, el estudio de los carbones, que va a intentar pues, conservar y demás. Este es uno de los paneles. Este es un detalle del que acabamos de ver. Ayer nos preguntaban en la rueda de prensa si que parecían antropomorfos, y se fijan, hay algunos que realmente parecen representaciones esquemáticas de la figura humana, pero bueno, esto hay que estudiarlo muy bien, pero fíjense, este que aparece ahora, motivo que aparece solito, y miren ustedes, yo no sé qué es lo que ven ustedes ahí, ¿no? Pero la verdad es que recuerda un poco a una representación muy sencillita de una figura humana. Bueno, yo les decía al principio, ya solo queda una diapositiva, yo les decía al principio que tenemos en La Palma más de 500, ahora mismo hay unas 520 estaciones de oro rupestre, queda aproximadamente la mitad de la isla por hacer la carta arqueológica, es decir, que van a aparecer muchas más estaciones, pero lo sorprendente de esto es que a día de hoy, en Garafía, que repito, Garafía tiene cerca de 300 de esas 500 y pico, casi 300 están en Garafía. Lo que resulta increíble es que en Garafía sigan apareciendo grabados como este. Este es un grabado que se acaba de descubrir, se llama Antonio David Pérez, y lo acaba de, bueno, a mí me mandaron las fotos hace justamente el lunes de esta semana. Fíjense qué maravilla. Es en la zona es en Garafía, ¿no? Entonces, este tipo de grabados pues van a seguir apareciendo. Como decía el título, es la joya en piedra, que refieren de la arqueología, pero es lo que de verdad hace diferente a la arqueología de La Palma, son estos grabados y también las potentes estratigrafías que existen en las cuevas de habitación, y que es un patrimonio que tenemos ahí, que bueno, tenemos que cuidar entre todos y respetar, y también dan a conocer. Por mi parte, nada más. Agradecerles a todos los que hayan estado en stream, que hayan pensado que esta charla podría aportarles algún tipo de información, y bueno, ahora espero preguntas y comentarios, y si sé responderse, ¿no? Bueno, hay que decir antes de acabar, todo esto que yo les he dicho, lo pueden encontrar mucho más destacado en este libro, y no es que yo esté propaganda, porque yo no gano nada en la venta de este libro, pero todo lo que yo lo he hecho aquí está muy resumido, lo pueden encontrar mucho más desarrollado y muy bien ilustrado en este libro, ¿no? Y bueno, como les decía, pues reiterar las gracias por la atención, las gracias también a nuestro canario y a Tere, sobre todo, para este ciclo de conferencias tan interesante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ya hay varios mensajes dándote las felicidades por la exposición. Desde luego queda completamente justificado ese título de joyas, ¿no? Porque es verdad que, como tú decías, los grabados hacen única a la isla de La Palma por su riqueza y por su diversidad. Si te parece,
sí te pido que puedas minimizar o dejar de compartir pantalla para poder pasar a las preguntas. Y ya te aviso que son unas cuantas las que aparecen en el chat. Entonces, vamos a comenzar a formularlas. Bueno, ¿Puedes minimizar? ¿Puedes dejar de compartir? ¿dónde estaba de compartir pantalla? Mira, en la parte inferior pasas el ratón y encuentras un icono que se llama compartir pantalla. ¿Lo encuentras? Si no, no te preocupes. Que la gente no sigue viendo en un lateral. No, ¿Lo yo ves? lo estoy viendo, es que no veo... Vale, no te preocupes, Jorge, tranquilo. Vamos, deja si quieres la imagen porque te estamos viendo. Ahora, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora, perfecto. Ahora ya te vemos. Mira, a ver, vamos a empezar porque hay muchísimo. Vamos a ver. Vale, mira, pregunta Adrián Rodríguez, antes que nada, bueno, pues te da las felicidades, y te pregunta si se sabe algo del atentado de Pinos Gachos. Sí, bueno, el Centro de Pinos Gachos ya está informado, ya la dirección, la alta inspección lo tiene, y bueno, ahora todo seguirá su curso. Hay un expediente en marcha y bueno, se verá lo que se resuelve. Mira, pregunta María José Velasco, ¿por qué serán tan diferentes los grabados en Tenerife con respecto a los de la isla de La Palma? Bueno, ya me gustaría a mí saber. La verdad es que resulta raro, es una de las cuestiones que te hace, que te planteas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, si no, miramos La Palma, La Gomera, el Hierro, Tenerife y hasta Gran Canaria, geológicamente, botánicamente y todo paisajísticamente son muy parecidas? Entonces, ¿por qué? Yo no lo sé, ojalá supiera su respuesta. ¿Por qué solo en La Palma existe este tipo de grabados rupestres? La verdad que hay un tema, yo a lo largo, yo llevo trabajando en esto desde el año 85 y he encontrado cientos de estaciones de grabado. Siempre digo que muchas veces, cuanto más encuentras, menos lo entiendes, ¿no? Tú te puedes hacer una composición de lo que pueden significar los grabados en una zona determinada muy concreta, pero luego te aparecen hallazgos que te cambian, te rompen absolutamente todo lo que tenías, las hipótesis que tenías más o menos enfocadas y planteadas. Esa es la dificultad que yo digo, es que hay tantos soportes diferentes. No puede significar lo mismo una estación de grado rupestre con un panel a otra como Tamarahoya, con 135 paneles, donde un lomo durante 300 metros está lleno de grabados, algunos paneles de más de 3 metros de diámetro. No tiene sentido, ¿no? Una espiral no puede significar lo mismo que un maniforme, o con un círculo o semicírculo concéntrico, o una greca. Los geométricos, los reticulados tienen que significar otra cosa. No podemos meter, por eso es tan complicado. Por eso yo planteo en este libro, más o menos las hemos visto aquí por encima, 5 o 6 posibilidades. Yo tengo claro que tienen que ver con el tema del agua, pero yo no descarto en absoluto. Alguna vez me han preguntado cuando presentamos el libro que si eso agotaba la investigación. Para nada. Yo creo que esto te dice más o menos por dónde los puntos, las teorías, las hipótesis, por dónde puedes caminar, pero para nada, y lo estamos viendo con los nuevos descubrimientos allá. Desconocemos mucho más lo que conocemos. Efectivamente. Mira, pregunta Agustín Fuentes, es sobre la degradación de los grabados, sobre todo en el caso de los picados. Si se debería de proceder a tratamientos para su protección, limpieza de líquenes, musgos, etc. Y pone como ejemplo el caso de la zarza, ¿no? Sí, bueno, es muy complicado. Tú date cuenta que estamos hablando de 500 y pico estaciones grabadas. No podemos proteger a 500 estaciones grabadas. Imposible. Y La Palma, hay que decir que nosotros La Palma, yo creo que somos pioneros en Canarias. Nosotros tenemos ahora mismo protegidos aproximadamente 18 yacimientos arqueológicos. La mayoría son estaciones de grabado rupestre. Pero tú no puedes colocar un vallado en una estación que tiene 2 paneles que son 2 metros cuadrados. Nosotros lo que hemos optado aquí en esta isla es sobre todo estaciones más grandes,
que están expuestas a expolios, a saqueos, a la gente que va y se dedica a hacer graffiti y demás, ¿no? Ahora mismo, como les decía antes, se están protegiendo dos nuevas estaciones, ¿no? En Pinos Gachos seguramente habrá que hacer algo parecido, ¿no? Pero es imposible. Y el tema que me comenta de la degradación es un tema muy importante. De hecho, le vamos a presentar a la Dirección General de la limpieza y restauración de los paneles de las cárceles del Parque Cultural. A veces no nos damos cuenta, pero hacemos actuaciones donde, claro, si no llegamos a, te estoy hablando por ejemplo de la zarcita en el Parque Cultural de la Zarza en García. En el 2013 empezó un pino que estaba en la parte superior de los riscos, empezaron a agrietar, a hacer unas grietas cada vez más grandes y amenazaba con tirar casi el 70% de los grabados. Inmediatamente actuamos, cortamos el pino, cortamos la vegetación de los alrededores. Eso evitó que se hizo debajo un muro de contención rápidamente, se hizo, y no creo que se caiga, se puede caer evidentemente, pero solucionamos un problema, pero creamos otro, que lo estamos viendo ahora. Desde el 2003 hasta parte, al sacar la vegetación que está encima y la lluvia caer directamente sobre los grabados, la mayoría de los petroglifos de las zarcitas se han convertido en prácticamente inapreciables. No se ven porque los líquenes y los musgos se los están comiendo. Entonces, es muy complicado y muy difícil. Nosotros aquí en La Palma se han limpiado y restaurado los grabados del Verde, del Maco, Lomo Gordo y alguna más se me queda ahí, ¿no? Pero y también hay que hacer este tipo de buracas también en García, en las Francias. Este tipo de actuaciones hay que hacerlas con mucho trabajo y obviamente por especialistas en. Muy bien. Pregunta Francis Carrera si se ha estudiado la relación entre algunos grabados con la decoración de la cerámica. Sí. Bueno, a ver, hay una cerámica, nosotros le llamamos aproximadamente la cerámica de la fase 3D, que bueno, ustedes saben que La Palma es una isla que simplemente con la decoración de la cerámica nos hacemos una idea, una cronología relativa de cuándo se hizo, ¿no? Pues esa cerámica de la fase 3D se hizo, pongamos aproximadamente entre el año 600, 800, 900. Esa cerámica, la decoración, es muy parecida a los grabados rupestres geométricos que nos vemos en las zarzas y en los círculos concéntricos. Son motivos circuliformes, ¿no? La primera idea es pensar que los que hicieron esas cerámicas fueron los mismos que hicieron los grabados. Eso es lo que te pide, digamos, el cuerpo, pero a ver si realmente es así. Lo que sí cada vez tenemos más claro, estamos trabajando en un estudio de cerámica, joya. Después de los grabados, si hay otra joya en la arqueología de La Palma, es la cerámica. La cerámica benoadita es una maravilla desde el punto de vista estético, de la forma. Por lo que te decía, podemos hacer una cronología relativa. Hay de todas las formas, de todos los tamaños y demás. Entonces, hay que hacer hincapié en ese estudio y yo cada vez antes pusimos la vasija de las 365 líneas, marcador, solar y lunar, ¿no? Estamos convencidos, Domingo Acosta y yo, que los motivos de decoración de la cerámica no era casual ni mucho menos. Seguramente tenía una finalidad mágico-religiosa y demás. Si no, no se entiende que haya tanta, que se molestaran tanto en evitar que se les rompiera. Hay cerámicas en La Palma que tienen hasta 12 agujeros de dañado para evitar que se les rompiera. Si era tan fácil hacerlas, nadie se molestaba tanto. Seguramente es muy complicado. Yo pienso que es muy difícil saber exactamente por qué, pero hay casos donde claramente son secuencias numéricas, no sé, pero yo creo que es un tema muy apasionante que no está estudiado en absoluto
Desgraciadamente no hay arqueólogos palmeros, pues en algún momento se empezaron a hacer estudios de cerámica, pero no se ha hecho el estudio en profundidad que merece estos objetos, ¿no? Vale. Pregunta Claire Laguian que si se sabe si hay estaciones expoliadas que se encuentren en museos fuera de Canarias. Bueno, que hay estaciones expoliadas, vamos, eso se ve en muchos sitios. Yo les puse ahí un panel de las zarzas, donde cuando estábamos excavando en el año 94, fueron una noche y se llevaron un trozo de grabado, ¿no? Que yo sepa, en museos, sabemos que del Roque de Neguía, por ejemplo, en Fontaliente, en su momento se sacaron grabado, Se nos está yendo la voz, pero Jorge. creemos que se depositaron, pero gente que tiene grabado en museos, bueno, pero en sus casas y demás, montones, vamos. Y pregunta Y de si hecho, al respecto... Sí. Sí, no, Didi. dime. Que pregunta si al respecto hay una política museística para la recuperación de esos grabados. Sí, sí, bueno, nosotros, de hecho, los fondos del Museo Arqueológico Benabarita, pues prácticamente es raro la semana que no nos entreguen piezas. Hoy mismo nos entregaron unos fragmentos de cerámica recogidos en la zona, en los bordes de la caldera Taburiente, vasijas enteras. Hace como 2 meses por ahí, 3 meses, nos entregaron una vasija preciosa, completa, de la zona Punta Llana, que el señor que encontró un cazador, un hallazgo casual, la tenía en su casa hacía 45 años. Todavía estaba con la capa de polvo de 45 años que no se la dejaba tocar absolutamente a nadie. Y bueno, ya está aquí en el museo, ¿no? Ahora mismo estamos pendientes de recuperar una vasija de aquí de La Palma, de la zona de los Sauces, que está en Tenerife. Y vamos, la gente generalmente, de lo que estamos sorprendidos es la cantidad de materiales que no teníamos ni idea. Jamás pensamos que hubiera tantas piezas, y la cerámica, nosotros tenemos ahora mismo en los fondos del Museo Arqueológico de Benabarita, la exposición permanente tiene aproximadamente unas 103 piezas de barro puestas, ¿no? Pues ahora mismo tenemos nosotros en los fondos 2 veces más de esa cantidad, ¿no? Y siguen, hemos recuperado las 2 colecciones más importantes que estaban en Tenerife, palmeros, pero que uno de ellos llevaba ya también 40 y pico años, ya están aquí en La Palma, se están estudiando, se están limpiando, restaurando, ¿no? Entonces, pero ya te digo, continuamente nos aparece gente, nos llama, que mira, que tiene piezas. Muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? A veces los abandonan, te los dejan en la puerta por fuera, o vienen, te entregan los restos, o mandan a otra persona, no quiero saber nada. Que no pasa nada, siempre para nosotros los arqueólogos lo importante es saber de dónde es y visitar el sitio. Y generalmente, muchas veces, que hay un montón de veces que lo hacemos, nos encontramos con yacimientos realmente increíbles. Mira, preguntan, hay algunas preguntas sobre la relación entre los grabados rupestres, por ejemplo, con el norte. Sobre todo preguntan por los alfabetiformes, si tienen similitud con los grabados. No te oigo, Tere. Vale, ¿me oyes ahora mejor? ¿Me oyes, Jorge? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, mira, preguntan, me acerco un poco al ordenador, preguntan sobre la relación de los grabados alfabetiformes con los grabados alfabetiformes del resto de las islas y con los del Más o norte de menos, África. ahora sí. ¿Me oyes mejor ahora? Jorge, ¿me oyes? Repítemela, ahora sí, repíteme. Mira, la relación de los alfabetiformes con los alfabetiformes del resto de las islas y con el norte de África. Y en la misma línea preguntan también sobre la similitud de los grabados de La Palma con el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, ¿no? Sí. ¿Me oíste, Jorge? Sí. Vale. Bueno, sí, más o menos, sí. Yo, la verdad, yo creo que para mí el tema de los grabados vertiformes es un tema súper interesante, súper complejo. Yo no soy especialista, ni mucho menos. Yo te digo que en La Palma el único yacimiento conocido es Tajodeque,
son 3 líneas, una en la visera y otra en el interior. Por lo que yo sé, muchos de los motivos aparecen en el resto de las Canarias, pero también hay uno, una especie de pequeño uniforme, como que es exclusivo de La Palma, o también aparece en el... Te nos fuiste, Jorge. Jorge, ¿me oyes? Yo sí, más o menos. Vale, vale, porque te nos fuiste un momento. Que son los que deben este tema, ¿no? Pero, como te decía antes, hace un año estuvimos en la zona antiguo Sáhara y vimos muchísimos grabados alfabetiformes, pues que son, vimos algunos evidentemente diferentes, pero algunos símbolos y demás son calcados a los del resto de aquí de La Palma y los que yo conozco en otras islas, ¿no? Está claro que es una línea de investigación que está ahí, que apenas está empezando a utilizarse, porque todos sabemos, a pesar de la cercanía, hay muchos problemas, pues, de todo, los políticos, lo que ustedes quieran, comunicaciones y demás, pero bueno, yo creo que el futuro y demás, ¿no? En cuanto a los grabados de otras islas, es lo que yo les decía, los grabados incisos de aquí de La Palma son muy similares a otros que yo he visto. Yo grabados cruciformes he visto en otras islas, pero gracias a Nona sobre todo conozco bastante en Lanzarote y he grabado muy parecidos, que es otro tema. Cada vez hay más, yo cada vez estoy más convencido que había muchas más relaciones entre islas de las que pensábamos, ¿no? Y no solo los grabados, nosotros tenemos aquí... la semana pasada, hace 2 semanas, estuvieron aquí, bueno, Jonathan Santana y Jacob Morales, y vieron una cerámica de la necrópolis de la Cucaracha más y me decían que aquello era un tofio majorero. Y bueno, tofio majorero, ¿no? Ese fue encontrado aquí y ese no hay duda, ¿no? Pero es que además tenemos otro, entonces... Que sea casualidad, puede ser, pero hay cerámica aquí en La Palma. La cerámica más antigua de La Palma es la que más se me parece a Gomera, Tenerife y demás. Entonces, están apareciendo cosas que son bastante parecidas. Entonces, yo creo que es un tema... Nosotros en las jornadas de Lanzarote Fuerteventura, ahora mismo va a salir publicado un trabajo que hicimos con Nona, sobre una comparativa entre los grabados incisos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Es una primera investigación que está ahí. En el libro que yo les dije antes de los grabados de La Palma también aparece algo, pero bueno, son cuestiones que están ahí. Mira, dice Verónica Alberto Vero que una magnífica conferencia, Jorge, que muchísimas gracias y que efectivamente son auténticas joyas en piedra. Dice que has planteado que algunos de los grabados de La Palma pudieran haber sido hechos con instrumentos de metal. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipos corresponde y en qué fase o fases se encuadrarían? Bueno, yo sigo estando convencido. Sí. No, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Yo lo planteé aquí, recuerdo que fue una conferencia que hicimos aquí, estaba Juan Francisco Navarro Medero, estaba Nona, con el tema de los esferoides y tal. Y bueno, yo sigo pensando que hay grabados, y hablo por ejemplo de los grabados de la zarza, y demás. En la zarza además se hicieron excavaciones justo debajo de los paneles y se hicieron en piedras, tenía que haber cientos de lascas de grabados, de las roturas de las piedras, y no hay nada. O sea, hay piedras que son tan duras que yo pienso que no se pueden hacer con otras piedras, por lo menos las que hay aquí en La Palma. Los grabados que yo les decía de la cumbre, esos que parecen una especie de puntillismo, yo les decía que estaban en el desaparecido y solo queda el puntito. Son puntos tan perfectos que yo pienso que en algún momento, yo no estoy diciendo que tuvieran metales, pero la gente que llegó aquí, si partimos de la base que los primeros que llegaron, y eso se ve en la Cueva del Tendal, ya venían
equipados con toda la fauna doméstica que tuvieron a lo largo de 1500 años. Ya trajeron cabra, oveja, cochino, perro y gato. ¿Por qué no pudieron traer un trozo de metal? O la gente que llegó después, que nunca sabremos cuánto. En La Palma se habla de dos grandes oleadas. Esa primera, la más antigua, y luego, en torno al año 900.000 por ahí, la cerámica de la fase 4, la más reciente, que se conoce como africana también, porque hay en zonas del Sahara vasijas exactamente iguales decoradas, porque esa gente no pudo traer un... Entonces yo lo que planteaba, me decían en algún momento que bueno, si traían algún trozo de metal, lo utilizarían en otras cosas más importantes. Y yo creo que la respuesta fue en el sentido, ¿qué cosa más importante para los benanitas que utilizarla en hacer algo que le pedían a sus dioses, lo que yo les dije, agua, lluvia, que era lo que les daba la vida? La supervivencia de todos ellos dependía de que lloviera o no. Si no, sería, yo lo comentaba antes también, yo no me imagino lo que sería la vida aquí en esta isla con los 10 años de sequía, hace 500 años o más. Tuvo que ser realmente, pasó, que seguramente pasó, nos acordamos de lo que hablan las crónicas de la práctica del infanticidio. Las pocas fuentes que estamos hablando de que las fuentes que no se habían secado nunca, el verano pasado se secaron completamente. La zarza prácticamente no tenía, solo tenía humedad. Pues te imaginas esos pocos puntos de agua que había, eso estaría defendido por guerreros, había luchas continuas para robarse el ganado, que ya de por sí las crónicas dicen que los palmeros eran muy belicosos, los benanitas que se robaban el ganado, que estaban permanentemente en guerra. Antes de llegar los conquistadores, hablan 2 guerras donde se vio implicada toda la isla, porque todos los cantones del norte apoyaron a uno, los del sur al otro. Eso te lo dicen, son fuentes históricas. Entonces, bueno, yo creo que hay grabados que, bueno, es una hipótesis como otra, difícilmente se puede demostrar. Bueno, también nos puede aparecer en las excavaciones que se hagan en el futuro. Hay que tener en cuenta que en La Palma, desde el año 88, la última campaña del Tendal, prácticamente no ha habido una excavación en extensiones importantes. Se han hecho muchos sondeos y demás, pero hasta excavar escabón, que por cierto vamos a comenzar, si no pasa nada en breve, volvemos a excavar en el Tendal. Pueden aparecer sorpresas, ¿por qué no? Muy bien. Y efectivamente, las islas al final no parece que estuvieran tan aislados como en un principio nosotros habíamos planteado, ¿no? Porque hasta todo lo hemos afirmado, el aislamiento absoluto, hasta que hemos empezado a indagar un poco más allá y decimos, bueno, aislamiento sí, pero vamos a cogerlo con mucha prudencia porque no habría un aislamiento tan absoluto como hasta ahora habíamos planteado, efectivamente. Mira, preguntan también si el Cabildo tiene publicado o tiene en proyecto de publicar una guía del patrimonio arqueológico de La Palma, y que muchas felicidades por el trabajo que has presentado. Nosotros en el Museo Arqueológico estamos preparando un catálogo, queremos sacarlo. Queremos hacer catálogos también de las colecciones más importantes, como Oropesa, Ricardo, Domingo Acosta, pero estas 3 colecciones que eran 3 personas que en su momento iban juntas, se puede hacer un libro de la arqueología de La Palma realmente increíble, especialmente lo que yo veía. En eso estamos trabajando con el tema de la cerámica. Y esas que ellos encontraron, una auténtica joya, ¿no? Y sobre todo Domingo Acosta, el tema de la cerámica es un tema casi apasionante para él y casi obsesivo, ¿no? Yo, una persona que en el tema de la cerámica, yo cualquier duda que tenga o cualquier interrogante, Domingo conoce y domina este tema, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad es que la cosa ha cambiado. Acabamos de presentar un folletito muy pequeño de apenas 39 páginas, el SICOP. En La Palma, en breve estará aquí, pero ahora mismo si alguien está en Tenerife se puede conseguir en
en la sede del SICO, en la Casa de los Capitanes Generales en La Laguna, y vendrá aquí. Es un resumen de esto, son 39 páginas, es muy fácil, explicando un poco todo, si quieres tener una idea de esto, este libro, y bueno, la idea es vamos a seguir. Estamos trabajando en hacer una revista de arqueología de La Palma. Bueno, yo la verdad es que yo trabajo y ganas de seguir trabajando. Mira, Jorge, me piden varias personas que si puedes repetir el título del libro que presentaste de los grabados rupestres, ¿vale? Porque no se vio bien el título. Bueno, si aclararles que el autor es Jorge Páez y el título si lo lees porque a veces no se ve correctamente, Jorge. Yo creo que el libro en Lemus por lo menos está en Tenerife. En la librería Lemus en La Laguna. Y no se los acabo. Hay otro librito que sacamos hace muy poquito que se llama Los Benavaritas, un 100 y poco. Si quieres tener una idea muy clara, rápido, además muy bien ilustrado, con muchas fotos y demás, que también está, y creo que leemos en La Laguna también se puede conseguir. El libro se llama Los petroglifos benavaritas, símbolos de vida y fertilidad, ¿no? Y con este libro pues gané el premio Pérez Vidal del 2017. Es una encuadernación, vamos, muy bien hecha, tapadura, fotos a color, tiene 200 y pico fotografías, calcos y demás. Y yo creo que, ya les digo, si quieren profundizar mucho más, yo lo que he hecho es resumir en mi charla pues este libro, ¿no? Mira, Jorge, te traslado ya dos preguntas, muchas están repetidas y ya, bueno, pues por la hora que vamos a ir cerrando. Una de Juan Manuel Caballero, que pregunta por el yacimiento de la Lajita, exactamente cuál es el fenómeno que permite hablar que es un marcador astronómico. ¿Me escuchaste, Jorge? No, creo que te me has ido, ¿no? Jorge, ¿me has escuchado? No, yo te oigo. ¿Me escuchaste? Vale. Sí. Pues por el yacimiento de la Lajita, ¿cuál es el fenómeno concreto que lo representa para decir que es un marcador astronómico? Bueno, creo que también en los solsticios, pues desde la laguna y demás, yo es un tema que igual, ¿no? Yo para mí es un tema muy complicado, que desconozco, y yo creo que es un tema que tienen que estudiar la gente realmente especialista en estos temas que en Canarias hay, ¿no? Yo aquí en La Palma, especialista más importante que un poco trabaja este tema es Juan Antonio Belmonte, ¿no? Y él un poco plantea precisamente que los yacimientos que él ve con que tiene una relación más o menos clara con este tema es precisamente el Llano de las Lajitas y los grabados del Verde en el Barranco Tenija en El Paso, pero también con mucho cuidado y demás. Nosotros hace unos años organizamos aquí unas jornadas de arte astronomía, que vino mucha gente de la península y demás. Fue 5 días, creo, a lo largo de 5 días visitamos muchísimos yacimientos de grabados, los más conocidos, de canalillos, cazoletas, de piletas marinas y demás, y prácticamente ellos, en ninguno de ellos vieron esa relación clara con el tema de la astronomía, ¿no? Yo vuelvo a decir que es un tema que para mí es muy complicado, yo creo que eso es un tema que tiene que estudiar la gente que realmente es especialista en astronomía, ¿no? Efectivamente. Mira, y ya una última pregunta que te traslado porque es interesante. Dice Patricia Marrero, si no ha quedado nada de los posibles significados recogidos en la población histórica palmera, sobre todo, por ejemplo, en el caso entre los pastores, si existen algunas tipo de referencias con respecto a estos grabados. No, de hecho, los pastores, sobre todo, que es el colectivo que más, sí te ellos hablan de cascos, de fragmentos de cerámica, pero los grabados, pues, prácticamente nosotros no conocemos, yo no conozco ningún cabrero, ningún pastor que me haya hablado de grabados. De otras cosas, porque no le prestaba la atención. Yo te pongo un ejemplo. Yo vivo a 200 metros, 300 metros en línea recta de los grabados del Verde.
en el barranco de Tenisca, en el Paso. Son unos grabados, son 13 paneles, yo puse una foto de cara espectacular, las espirales más grandes que hay en La Palma, de más de 1 metro de diámetro. Allí se formaba una charca enorme en invierno que se pegaba hasta días y meses. Allí nos bañábamos, hay una ladera que nos arrastrábamos por ahí y teníamos los grabados en frente y nunca vimos nada. Yo creo que en el caso de La Palma sí han descubierto, sobre todo grabados rupestres, incluso más importantes que los pastores son los cazadores. Pero, y sobre todo en los últimos tiempos, todo este tipo de noticias y tal, cuando salen noticias, te llama a la gente y te dice, como el grabado que yo les puse en grafía, el último, el que se descubrió el lunes, este es un chico que cuidaba cabras en esa zona, que tiene unas cuevas donde el chico y tal, entonces ha visto una novia, trabaja en medio ambiente, creo, en el BRIS, Antonio David Pérez. Y entonces se puso en contacto con un compañero de medio ambiente, fueron, me va, y seguramente la semana que entra voy a verlo. Si yo me acuerdo verlo cuando el chico iba con las cabras por ahí, y hay cuevas que también hay restos y demás, ¿no? Pero es que no, la verdad es que no te he fijado. Los grabados, yo vivo al lado, ya te digo, a 300 metros de los grabados Las Fajanas y el Verde. Los grabados Las Fajanas, una parte está en propiedad de una tía. Yo, adelante había unas cirueleras enormes, yo iba a comer ciruelas, a coger pencas, a coger pastos. Y claro, ¿por qué aparecieron los grabados? Porque un cazador, un vecino de allí, se les quedó el hurón. Al día siguiente fueron a buscarlo, cortaron las cirueleras y le aparecieron los grabados. Si no, no los habías visto. Y en este caso que son tan espectaculares que enseguida les llamó la atención. Pero los grabados son muy, muy complicados de ver, ¿eh? Incluso para los altos. Y en la cumbre, si no vas, tú puedes estar sentado encima de grabados, por cuestiones del desgaste, como le da el sol y demás, puedes estar sentado, que a determinada hora son completamente invisibles, incluidos para los arqueólogos, ¿no? Yo he estado sentado encima de piedras que no ves nada, y otro día por lo que sea vuelves y los ves. En los días nublados es como prácticamente que desaparecen. Para ver los grabados, sobre todo, estoy hablando de la cumbre, es bueno ir por la mañana, muy tempranito, desde que el sol comienza a avanzar hacia el centro, las horas centrales del día, es como desaparecen, pero la gente no se lo puede imaginar. Yo les puedo poner muchos ejemplos de grabado y al lado a otra diferente y dice, es imposible, es imposible, ¿no? Entonces, son muy complicados. Si además están desgastados, están partidos, rotos como en la cumbre, que están hechos pedazos pues, por el tema de la filtración del hielo y el deshielo. Y luego les pasa un incendio por encima y se rompen en trocitos, en lascas, y luego alguien que vaya por allí los pisa, lo que sea, y desaparecen. La estación más grande, yo creo que la estación más grande que hay en el Roque de los Muchachos, prácticamente no se ven, solo se ven trocitos, pero porque han desaparecido con el tema de los incendios. Una estación que puede tener, nosotros cuando la inventaríamos en el año 88 tenía 36 paneles, tú vas ahora y ves 2, 3, 4 y trocitos, ¿no? Porque el resto ha saltado, ha desaparecido, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias. Tienes un montón de mensajes que te están felicitando por la exposición, que ha sido, que ha dado un montón de información. Así que trasladarte las gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por compartir todo el conocimiento en torno a esas joyas, ¿no? Como tú les dices, de la arqueología de la isla de La Palma con todos nosotros. Dar también las gracias a todos los que han participado hoy y he escuchado a Jorge Páez. Muchísimas gracias. Darle también las gracias a Nuria por su trabajo, ¿no? de trasladar a lengua de signos esta conferencia. Recordarles a todos ustedes que la siguiente conferencia será el martes a la misma hora, a las 7 de la tarde, que ya está disponible en la web del museo o en las redes sociales el enlace para que puedan inscribirse. Y recuerden que es el martes, en este caso la conferencia
Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a la catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, Carmen del Arco, con la conferencia que va a hablar del yacimiento de Lobos y que lleva por título Lobos 1, más que un taller de púrpura romano. Así que sin más, darle de nuevo las gracias a todos ustedes. Jorge, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. Adiós, Nuria. igual, darle las gracias a todos y a toda la gente y al museo. Muy bien. Pues los emplazo para el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.